Una salchicha parece uno de los alimentos más simples que podemos encontrar. Está en hot dogs, desayunos, parrilladas, comida rápida, puestos callejeros y supermercados. Basta calentarla unos minutos para tener algo listo, pero detrás de esa forma alargada y uniforme existe un proceso industrial mucho más preciso de lo que parece. No se trata solo de moler carne y meterla en una cubierta. Para fabricar salchichas a gran escala se seleccionan cortes, se controla la temperatura, se ajusta la proporción de carne y grasa, se agregan condimentos, se emulsiona la mezcla, se embute, se cocina, se enfría, se empaca y se distribuye bajo refrigeración. Hoy, en De Materia Prima a Producto, vamos a conocer cómo se fabrican las salchichas, desde la selección de la carne hasta el momento en que los paquetes llegan listos a tiendas, restaurantes y supermercados. Todo comienza con la materia prima. Dependiendo del tipo de salchicha, puede utilizarse carne de cerdo, res, pollo, pavo o una mezcla de varias. Cada receta tiene un objetivo distinto. Algunas buscan una textura más firme, otras un sabor más suave, otras un perfil más ahumado o una sensación más jugosa al morderlas. La carne que llega a la planta debe cumplir requisitos sanitarios estrictos. No cualquier pieza entra a producción. Se revisa su temperatura, frescura, color, olor, nivel de grasa y condiciones de transporte. Desde el inicio, mantener la cadena de frío es fundamental, porque la carne es un alimento sensible y cualquier descuido puede afectar la seguridad del producto. En las plantas modernas, los cortes llegan refrigerados o congelados en contenedores cerrados. Antes de procesarse, pasan por una inspección donde se retiran partes no deseadas, como exceso de tendones, cartílagos duros o grasa que no corresponde a la fórmula. No se busca usar piezas al azar, sino lograr una mezcla controlada. La proporción entre carne magra y grasa es una de las claves. Si hay demasiada carne magra, la salchicha puede quedar seca, dura y con poca jugosidad. Si hay demasiada grasa, puede sentirse blanda, pesada o separarse durante la cocción. Por eso, cada lote se formula con porcentajes específicos para obtener la textura esperada. Una vez seleccionados los cortes, la carne se corta en bloques más pequeños para facilitar el molido. En esta etapa, la temperatura sigue siendo crítica. La carne debe mantenerse fría para evitar crecimiento bacteriano y para que la grasa no se derrita antes de tiempo. Si la grasa se calienta demasiado, la mezcla pierde estabilidad y la salchicha final puede quedar con una textura defectuosa. Después llega el molido. La carne pasa por molinos industriales equipados con cuchillas y placas perforadas que reducen el tamaño de las partículas. Según el tipo de salchicha, el molido puede ser más grueso o más fino. Una salchicha estilo artesanal puede conservar una textura más marcada, mientras que una salchicha tipo hot dog suele requerir una pasta mucho más uniforme. En las salchichas emulsionadas, el proceso va más allá del molido. La carne se lleva a equipos llamados cutters o emulsificadores, donde cuchillas de alta velocidad la mezclan con hielo, agua fría, sal y otros ingredientes. El objetivo es crear una pasta fina y estable, capaz de retener agua y grasa sin separarse durante la cocción. La sal cumple una función importante. No solo aporta sabor, también ayuda a extraer proteínas de la carne que actúan como una especie de pegamento natural. Estas proteínas permiten que la mezcla se una, retenga humedad y forme una textura firme al cocinarse. El hielo o agua fría ayuda a mantener baja la temperatura mientras las cuchillas trabajan. La fricción genera calor, y si la mezcla se calienta demasiado, la grasa puede separarse. Por eso, el proceso se controla constantemente con sensores de temperatura. La pasta debe quedar fina, brillante y homogénea, pero sin perder frío. Después se agregan los condimentos. Aquí cada marca define su perfil. Puede llevar pimienta, ajo, cebolla, nuez moscada, paprika, mostaza, azúcar, humo natural, hierbas, especias o mezclas especiales. En algunas recetas también se añaden ingredientes que ayudan a conservar color, estabilidad y vida útil, siempre de acuerdo con las normas alimentarias del mercado donde se venderá el producto. El sabor de una salchicha depende mucho de esta etapa. La carne aporta la base, pero los condimentos crean la identidad.
Una salchicha para hot dog no sabe igual que una tipo alemana, una de desayuno o una ahumada. Cada una requiere un equilibrio distinto entre sal, grasa, especias y aroma. Cuando la pasta está lista, se revisa su consistencia. Debe ser lo suficientemente firme para mantener la forma, pero lo bastante fluida para entrar en la embutidora. Si está demasiado seca, pueden formarse huecos dentro de la salchicha. Si está muy blanda, la pieza puede deformarse o romperse durante la cocción. La mezcla pasa entonces a la embutidora. Esta máquina empuja la pasta bajo presión hacia una cubierta o tripa. La tripa puede ser natural, de colágeno, de celulosa o de otros materiales alimentarios, según el tipo de producto. En muchas salchichas industriales, se utilizan cubiertas que permiten formar piezas uniformes y después se retiran o permanecen según la presentación. El embutido debe hacerse con presión exacta. Si la presión es baja, la salchicha queda floja y con aire en su interior. Si es demasiado alta, la cubierta puede romperse. Por eso, las máquinas controlan el flujo de pasta y el diámetro de cada pieza. A medida que la mezcla entra en la tripa, el sistema va formando una cadena continua de salchichas. Algunas máquinas giran la tripa a intervalos para separar cada unidad, otras utilizan pinzas o sistemas automáticos que marcan el tamaño exacto. Así se logra que todas tengan una longitud y peso similares. Después del embutido, las salchichas se cuelgan en carros o se colocan en bandas especiales para pasar a cocción. En este punto ya tienen su forma, pero todavía están crudas. La cocción será la etapa que fije la textura, desarrolle el color y haga el producto seguro para consumo. Dependiendo de la receta, las salchichas pueden cocinarse con vapor, agua caliente, aire caliente o humo. En los productos ahumados, primero pasan por cámaras donde se aplica humo controlado, generado a partir de maderas específicas. Este humo aporta aroma, color y sabor, además de contribuir a la conservación del producto. El ahumado no debe hacerse al azar. La temperatura, la humedad, el tiempo y la densidad del humo se controlan cuidadosamente. Si el humo es excesivo, el sabor se vuelve amargo. Si es insuficiente, la salchicha pierde parte de su carácter. Por eso, cada receta tiene un programa específico. Luego viene la cocción térmica. Las cámaras elevan la temperatura de manera gradual hasta que el centro de la salchicha alcanza el punto necesario. Esto asegura que el producto esté cocido de manera uniforme. Si se cocina poco, no sería seguro. Si se cocina de más, puede perder jugosidad, encogerse o quedar con textura seca. Durante esta etapa, las proteínas de la carne se coagulan y la pasta se transforma en una estructura firme. La salchicha deja de ser una mezcla blanda y se convierte en una pieza estable. La grasa queda atrapada dentro de la red proteica y el agua se retiene para mantener jugosidad. Después de la cocción, las salchichas deben enfriarse rápidamente. Este paso es tan importante como cocinar. Si permanecen calientes demasiado tiempo, aumenta el riesgo de crecimiento microbiano y puede continuar la pérdida de humedad. Por eso pasan por duchas de agua fría, túneles de aire o cámaras de enfriamiento. El enfriamiento también ayuda a estabilizar la textura y el color. En algunos casos, las salchichas se enfrían antes de retirar la cubierta externa, especialmente cuando se usan tripas de celulosa en productos tipo hot dog. La cubierta ayudó a dar forma durante la cocción, pero no siempre se queda en el producto final. Cuando corresponde, las salchichas pasan por una peladora automática. Esta máquina hace un pequeño corte en la cubierta y la retira sin dañar la pieza. El resultado es una salchicha lisa, uniforme y lista para empacarse o pasar a una inspección adicional. Antes del empaque, se revisa el producto. Se observa el color, la forma, el diámetro, el peso y la textura superficial. También se toman muestras para análisis microbiológicos, control de sal, humedad, grasa y sabor. La salchicha debe cumplir con lo esperado antes de salir al mercado. Las piezas que no cumplen los estándares se separan. Pueden tener deformaciones, roturas, tamaños incorrectos o defectos de apariencia. En una línea industrial, mantener uniformidad es importante porque el consumidor espera que cada paquete tenga salchichas similares. Una vez aprobadas, las salchichas avanzan hacia el empaque.
Aquí pueden acomodarse en charolas, paquetes al vacío o envases con atmósfera modificada. El empaque al vacío retira el aire para reducir la oxidación y prolongar la vida útil. En otros sistemas se reemplaza el aire por gases alimentarios que ayudan a conservar color, textura y frescura. El sellado debe ser perfecto. Un empaque mal cerrado puede permitir entrada de aire o líquidos, reduciendo la vida útil del producto. Por eso, las máquinas verifican presión, temperatura de sellado y calidad del cierre. Después, cada paquete pasa por detectores y control de peso. La etiqueta incluye información importante, tipo de producto, ingredientes, fecha de caducidad, lote, peso, instrucciones de conservación y datos del fabricante. El lote permite rastrear el producto desde el supermercado hasta la fecha y línea donde fue producido. Después del etiquetado, los paquetes se colocan en cajas y se envían a cámaras de refrigeración. A partir de aquí, la cadena de frío debe mantenerse sin interrupciones. Las salchichas pueden estar cocidas, pero siguen siendo un producto perecedero que necesita temperatura controlada. Los camiones refrigerados transportan las cajas hacia centros de distribución, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia y puntos de comida rápida. Durante todo el recorrido, la temperatura se monitorea para asegurar que el producto llegue en buenas condiciones. Así se fabrican las salchichas. El proceso comienza con carne seleccionada y termina con un producto cocido, empacado y listo para calentar. En el camino intervienen molinos, mezcladoras, emulsificadores, embutidoras, cámaras de cocción, túneles de enfriamiento, líneas de empaque y laboratorios de calidad. Lo más interesante es que una buena salchicha depende del equilibrio. No puede tener cualquier proporción de carne y grasa. No puede mezclarse a cualquier temperatura. No puede embutirse con cualquier presión ni cocinarse sin control. Cada etapa afecta la textura, el sabor, la jugosidad y la seguridad del producto final. Aunque muchas veces la vemos como un alimento rápido, detrás de cada salchicha existe una cadena de decisiones técnicas. La carne debe mantenerse fría, la pasta debe quedar estable, el condimento debe distribuirse bien, la cubierta debe dar forma, la cocción debe llegar al centro y el empaque debe protegerla hasta el momento de consumo. La próxima vez que prepares una salchicha en un hot dog, en una parrillada o en un desayuno, recuerda que antes de llegar a tu plato pasó por un proceso completo de selección, molido, mezcla, embutido, cocción, enfriamiento, inspección y empaque. Y aunque su forma sea sencilla, su fabricación demuestra cómo la industria alimentaria convierte ingredientes perecederos en un producto uniforme, seguro y fácil de preparar. Esto fue de materia prima a producto. Cuéntanos en los comentarios cómo prefieres comer las salchichas y qué otro producto te gustaría ver fabricarse en el canal. Suscríbete para seguir descubriendo cómo las materias primas se transforman en los productos que usamos y consumimos todos los días. Nos vemos en el próximo video.